2021, año de ser influenciadores. La palabra que hoy el Señor trae está basada en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 24 y 35. Del 24 al 35 mejor. Juan capítulo 6, versículos 24 al 35. Hemos venido en una serie hablando de la persona más importante que hay. Es nuestro Señor Jesús. Ese es el nombre que estamos declarando, que estamos predicando. Y en Juan capítulo 6, de hecho en todo el libro de Juan, el Señor Jesús se revela de unas maneras impresionantes. La tesis de Juan es que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y verdad. Eso está en Juan 1:14. Y Juan luego en el capítulo 20, cuando se está cerrando la epístola, Juan dice para qué escribió el Evangelio y dice para que crean, para que viendo las señales ustedes puedan creer en el Hijo de Dios. Entonces todo el Evangelio de Juan tiene esta cristología, tiene esta esencia de quién es Jesús, de mostrarnos la gloria del Hijo de Dios hecho carne. El Verbo se hizo carne, el Verbo tomó cuerpo humano. Y en ese evangelio Jesús declara los 7 yo sois. El primero de ellos es el que vamos a meditar el día de hoy. Juan 6:24 dice: cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, vamos a leer con mucha atención: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad pues no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios. 2 puntos: que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Jesús, dinos, ¿qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. ¿Y tú qué señal haces? Versículo 32, Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, sino mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Y quiero que todos leamos en voz alta el versículo 35, 1, 2 y 3. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Una pregunta: ¿cuánto nos gusta el pan? A ver, los panaderos, levanten la mano. Mi papá es full panadero, además que administró una panadería. Entonces nosotros en nuestra casa es pan. Mi mamá es más de arepa. La pastora Yomara es más de arepa porque ella viene de ascendencia paisa por la profeta, entonces mi abuelita. Entonces comen más arepa, pero los días somos un chocolatico caliente, un queso, doble crema. El pan va bien con tinto, el pan va bien con café con leche, el pan va bien con aguapanela, el pan va bien hasta con gaseosa. ¿Sí o no? Con todo va bien el pan. Yo me acuerdo que cuando la iglesia era en el Tejar, donde nació la iglesia Manantial hace muchos años, los martes se hacía aseo en el templo. Y cuando yo estaba en vacaciones de colegio, cuando yo no estaba en el colegio, a mí me encantaba ir los martes. A mí me gustaba ir los martes. Yo me le pegaba a mi papá o a mi mamá para ir a la iglesia el martes, porque el martes se hacía aseo en el templo en las mañanas, y siempre se terminaba la jornada de aseo, mi papá que está acá no me deja mentir, con pan y gaseosa para todos los que iban a ayudar. Deberíamos hacer eso acá en Mega. Y yo me acuerdo que a mí me encantaba, y yo no hacía mucho,
Pero yo esperaba al final mi pan con gaseosa. Se podría decir entonces que yo iba los martes a la iglesia no por ayudar a hacer aseo, sino realmente para que me dieran pan. Algo así es lo que le está pasando a la multitud en este pasaje cuando aterrizamos en la lectura. Jesús acaba de realizar uno de sus milagros más maravillosos, el milagro de la multiplicación de los 5 panes y 2 peces. Eso está al inicio de Juan 6. Jesús hizo este milagro al otro lado del mar de Galilea, en el lado occidental. Y cuando Él termina de hacer el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, que dice la Biblia en el Evangelio de Juan que era una señal, el milagro era una señal, y si hay una señal es porque me está apuntando o me está dirigiendo hacia algo. La señal lo apuntaba a Él, pero la gente no vio ni entendió la señal, la gente solo vio el milagro. Y entonces dice la Biblia que esa tarde Jesús le dice a sus discípulos, después de haber hecho el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús les dice: vamos a cruzar al otro lado, vamos a devolvernos a donde estábamos, a Capernaum. Ellos se van, Jesús se queda y dice que viene un viento muy fuerte, hay como una tormenta, los discípulos se llenan de miedo y entonces Jesús camina sobre el agua y llega al barco donde están los discípulos. Y parece una historia un poquito como metida en lo que va ocurriendo, porque lo que viene ocurriendo es que hay una señal muy clara de la multiplicación de los panes y los peces. Jesús está a punto de explicarla al otro lado del mar de Galilea, pero en medio está esta tormenta donde los discípulos se llenan de miedo. Jesús camina sobre las aguas, llega, ellos se asustan, piensan que es un fantasma. Él dice: no, soy yo. No, tranquilos, no se preocupen. Llegan a Capernaum y a la mañana siguiente la gente, al no ver que Jesús ya estaba, empiezan a buscarlo. Entonces todos se suben en barcos, cruzan también el mar de Galilea, llegan a Capernaum y lo encuentran. Le dicen: ay, Señor, tú te nos fuiste ayer después de ese milagro tan poderoso, te nos fuiste y te estábamos buscando. Y Jesús les responde con el primer versículo que leímos: de cierto os digo, ustedes me buscan no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. La multitud estaba igual que yo, buscando el pan, buscando la comida, buscando la provisión, pero no a Jesús. Y esa es la antesala a la gran declaración: yo soy el pan de vida. Ese es el contexto en el que Jesús declara el gran primer yo soy. Hay 7 en el Evangelio de Juan, este es solo el primero, pero tiene mucha revelación, hay mucho contenido y mucha carne en esa declaración cuando Él dice: yo soy el pan de vida. Porque lo primero que Jesús hace es confrontarlos con algo que yo llamo el síndrome del milagro. Versículo 26, lo voy a volver a leer: ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Ellos ya visualizaban a Jesús como rey de los judíos. Y ellos dijeron: no solo es rey, no solo hace milagros, sino que nos va a alimentar gratis. No, este era el rey que estábamos esperando. ¿Cómo sé que lo querían hacer rey? Porque en el capítulo 6, en el versículo 15, después de que Jesús multiplica los panes y los peces, mire lo que dice la palabra del Señor. Juan 6:15 dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Entonces la gente lo está buscando porque se dieron cuenta que tiene poder, hace milagros y alimenta gratis, da subsidios, todo lo regala. ¡Qué belleza este rey! Entonces lo buscan y Jesús dice: no, ustedes quedaron enamorados del producto, pero no con la persona. A ustedes lo que los está moviendo ahorita es el estómago, porque los llené y los sacié,
pero no han entendido la señal. La señal me apunta a mí. Y dice: yo soy el pan de vida. Era algo mucho más profundo. Y entonces entendí esto, va a salir ahí en la pantalla. Cuando recibes un milagro, esto es para todos nosotros. Cuando recibes un milagro y no creces en tu relación con Dios, desperdiciaste el milagro. Cada vez, iglesia, que Jesús hace un milagro en nuestras vidas, de sanidad, de provisión, milagros de matrimoniales, de restauración familiar, cualquier tipo de milagro, cuando el Señor hace un milagro en nuestras vidas y nosotros no crecimos más en nuestra relación con Dios, producto de ese milagro, no entendimos para qué era el milagro. Porque el milagro no es para llenarnos el vientre. El milagro no es para decir: pude pagarle la universidad a mi hijo. El milagro no es para decir: se restauró el hogar. El milagro no es para decir: pude hacer el viaje, pastor. El milagro no es para decir: pude pagar lo que debía. Ese no es el fin último del milagro. El fin último del milagro, el propósito de los milagros, es que conozcamos quién es Dios y profundicemos nuestra relación con Él. Si Dios te dio un milagro este año o el año pasado y producto de eso tú no creciste más en tu relación con Dios, se desperdició el milagro. Te llenaste ya. Igual que hizo la multitud, se llenaron, vieron semejante milagro, multiplicación de panes y peces, pero no entendieron. Y esto nos pasa hoy en las iglesias. Buscamos al Señor por el producto, no por la persona. Buscamos al Señor por los milagros, no por crecer en nuestra relación con Él. Por eso la palabra en esta mañana no tiene que ver con el milagro de los... Es más, ¿cuántas predicaciones no escuchamos de la multiplicación de los panes y de los peces? Pero casi nunca se nos explica que Jesús es el pan de vida. Predicaciones, vaya y busque en YouTube, busque en enlace, busque donde quiera, cantidad de mensajes sobre la multiplicación de los panes y los peces, la señal, pero nadie explica la persona. No se predica tanto de la persona. Claro que hay predicaciones del tema, pero no son tantas como las del milagro, son muchas más las del milagro. Entonces hay un desbalance en la iglesia de Cristo hoy en día, de lo cual los predicadores somos en gran parte culpables. Porque enfatizamos lo que Jesús hizo, pero no lo que reveló de sí mismo. Y en esta mañana, en este pasaje, lo que el Señor quiere, iglesia, es mostrarnos quién es Él. ¿Quién es Jesús? Esa persona que llamamos y decimos: Yeshua, Jesús, te amo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Y quién dijo Él que era? Porque no se trata de ¿qué piensa un pastor de Jesús? ¿O cuál es la opinión de un teólogo de Jesús? No. ¿Qué dijo Jesús de sí mismo? ¿De quién era Él? Y en este pasaje de Juan 6, es muy largo, no lo leímos todo, pero ahorita voy a empezar a mencionar algunos versículos. Vamos a encontrar 3 verdades de quién es Jesús. La primera verdad. Si nos vamos al versículo 27, pónmelo allí en la Nueva Versión Internacional, porfa, en la pantalla. Juan 6, 27. Antes de Jesús decir: yo soy el pan de vida, Él hizo esta declaración, que es el versículo sobre el cual yo voy a extraer estas 3 verdades. Primero, trabajen, dijo Jesús a la multitud, trabajen, pero no por la comida que es perecedera. Primera declaración. Segunda declaración, sino trabajen, está implícito ahí el verbo trabajar, trabajen por la comida que permanece para vida eterna. Y tercera declaración, la cual les dará el Hijo del Hombre, sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Este solo versículo nos describe a la perfección quién es Jesús como el pan de vida. Número 1, Jesús es el único hombre sellado por el Padre. Anótelo ahí. Jesús es el único hombre sellado. Dice Jesús, el Hijo del Hombre sobre el cual el Padre ha puesto su sello de aprobación. Qué gran declaración. Volvámoslo a poner el versículo, por favor.
Juan 6:27, la NBI. Mire la última parte. Sobre este, ¿sobre quién? Sobre el Hijo del Hombre. ¿Quién es el que da el pan? Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Lo primero que Jesús le revela aquí a la multitud es que les dice: yo soy el único hombre que he recibido el sello de aprobación de mi Padre. ¿Y qué significa ese sello de aprobación, Juan Pablo? Dos cosas, básicamente dos cosas. Ahí van a salir en la pantalla. Número uno, fuente. Cuando dice que Jesús tiene el sello de aprobación del Padre, significa que Él es fuente de vida. Número dos, significa que Él tiene autoridad sobre todo. Y número tres, son tres cosas. Él es mediador, el único entre Dios y los hombres. Por eso usé la palabra en mi punto, único hombre. El único hombre sellado por el Padre. Porque es el único mediador, es el único que tiene toda autoridad y es el único que es fuente de vida. Vamos a ir a Juan capítulo 5. El capítulo anterior al que estamos leyendo, Jesús hizo la siguiente declaración. Juan 5:26. Mira lo que Jesús declaró de sí mismo. Estamos estudiando lo que Él dijo de Él mismo, no lo que alguien dijo de Él, lo que Él mismo declaró. Dice: porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido ¿a quién? Al Hijo el tener vida en sí mismo. Versículo 27. Y le ha dado ¿qué? Autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. Wow. Jesús es el único hombre sellado por el Padre. Tiene el sello de aprobación del Padre. ¿Y qué significa eso? Que Él es fuente de vida, Él es autoridad sobre todo. No hay nada que esté por fuera de la autoridad de Jesús. Nada. No hay nada creado, no hay nada visible o invisible que esté por fuera de la jurisdicción de Jesús. No hay nada creado, visible o invisible que no se tenga que someter ante Jesús. Él tiene autoridad, dice, para dar vida y para juzgar. Se la dio el Padre. Y número tres, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso dijo después: yo soy el camino, no un camino, el camino. Entonces, cuando nosotros adoramos a Jesús como el pan de vida, tenemos que entender que sobre Él recae toda la aprobación del Padre. Ningún hombre antes de Jesús había recibido la aprobación de Dios. Ningún hombre, y ojo acá, Él no está siendo aprobado solo por ser Dios, Él está siendo aprobado como hombre también. Por eso dice el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. O sea, Dios está resaltando acá la humanidad de Jesús, porque la deidad todos sabemos que Él es Dios, es parte de la Trinidad, tiene la misma majestad y gloria que el Padre y que el Espíritu. Todo eso es indiscutible, pero como hombre es el único que puede dar vida, que tiene autoridad sobre todo y que es el mediador entre el Padre y nosotros. Por eso el apóstol Pedro, cuando nació la iglesia primitiva, una de las primeras declaraciones que hizo Pedro está en Hechos 4:12. Hechos 4:12 lo tengo memorizado en mi mente en la Reina Valera. Pedro se levanta después de haber sanado a un paralítico y se estaba metiendo en problemas con los líderes religiosos de la época. Pedro hace la siguiente declaración hablando de Jesús. Dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él es el que tiene el sello de aprobación del Padre. Alguien puede aplaudir a Jesús en esta mañana. Él es el único hombre que ha sido aprobado por el Padre. Los demonios no pueden dar vida. Los ángeles no pueden dar vida, Satanás no puede dar vida. El único que da vida es el Padre, y el único a quien el Padre le puso el sello de aprobación, le dijo: tú también vas a poder dar vida por ti mismo, es Jesús. Por eso Él es el pan de vida.
Y todo lo que en nosotros no tenga vida es porque no ha estado bajo el señorío de Jesús. Porque todo lo que Jesús hace, toca, cobra vida. Él es fuente, Él es autoridad. Tiene autoridad sobre las enfermedades. No hay una enfermedad en la tierra sobre la cual Jesús no tenga autoridad. No hay un demonio, ni principado, ni potestad sobre el cual Jesús no tenga autoridad. Él tiene el sello de aprobación del Padre. Esa es una imagen tan hermosa cuando lo contemplas. Él es el único hombre que ha pisado esta tierra al cual el Padre selló. Dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y por eso Jesús dijo: si me ven a mí, han visto al Padre, porque yo tengo su sello de aprobación. Alguien aplauda ese nombre. Alguien aplauda ese nombre. Él es el único hombre sellado por el Padre. El único, no hay otro. Número 2, ¿qué significa que Jesús sea el pan de vida? Significa que Jesús es el único alimento que permanece. El único alimento que permanece. Ahí, todo el capítulo 6, Jesús se declara como el pan, que sabemos que es comida, es alimento. Pero volvamos al versículo 27 de Juan 6, porfa. Dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Esa es la segunda declaración. Trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Y cuando Jesús habló de esa comida, estaba hablando de Él mismo. Se estaba refiriendo a sí mismo como el único alimento, la única comida que permanece. En el versículo 32, que lo leímos también, pónmelo ahí en la pantalla. Esta vez pongámoslo en la NBI, por favor. Voy a pasar entre traducción a traducción, porque hay una traducción que describe mejor unas frases, la otra otras, y así. Dice: ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo. El que da el verdadero pan del cielo, dijo Jesús, es mi Padre. ¿Por qué dijo eso? Porque cuando Jesús le dice a la gente que tienen que creer en Él, la gente le dice, la multitud le dice: bueno, ¿y qué señal nos das? ¿Qué señal traes tú de que tú eres el pan, el alimento? Danos una señal. Y el pueblo dice algo que Jesús toma para explicar. El pueblo dice, por ejemplo, en el desierto Moisés nos dio maná, una señal. Entonces creímos en Moisés. Pero ¿y a ti por qué te tenemos que creer? ¿Cuál es tu señal? ¿Qué señal das tú? Y entonces Jesús dice: ¿se quieren ir para el desierto? Vámonos para el desierto. ¿Quieren hablar del maná? Hablemos del maná. Ay, esta parte es impresionante. Aquí vamos a entrar un poquito más profundo, porque Jesús les dice en el versículo 49 del mismo Juan 6, mira lo que dice Jesús en el versículo 49. Como ellos le mencionaron maná, Jesús dijo: bueno, vamos a hablar de maná. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Versículo 51. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo, y si alguno come de este pan, ¿vivirá qué? Para siempre. Vamos a hablar por unos minutos entonces del pan de Egipto versus el pan del cielo, para entender por qué el pueblo menciona el maná y por qué Jesús dice: sus papás comieron el maná y murieron, pero yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Hay que entender qué fue lo que pasó con el maná. El maná para el pueblo judío, para el pueblo hebreo, tiene una importancia impresionante, porque el maná les recuerda uno de los milagros más grandes que Dios hizo con el pueblo.
darles un pan que caía del cielo todas las mañanas y que está en Éxodo capítulo 16. Mira lo que dice Éxodo 16, versículo 2. Este lo voy a leer en la Reina Valera. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían a los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Présteme por favor mucha atención a lo que vamos a estudiar acá. El pueblo dice: ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Cuando estaban en el desierto dicen: porque en Egipto nos sustentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pero ahora tú, Moisés, y tú, Aarón, nos han sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Versículo 4. Y Jehová entonces le dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Y mira lo que dice el versículo 14. Es fascinante esto. Dice: y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Hay otras versiones que dicen que era como, parecía copos de nieve o de algodón. Era blanco. Dice: y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: este es el pan que Jehová os da para comer. Amén. Entonces mire esto. Cuando el pueblo estuvo en Egipto, Egipto los alimentaba y les daba pan. Pero el pan de Egipto representaba un momento muy oscuro en la vida del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque si nos vamos a Éxodo capítulo 5, no voy a leer sino solo 2 versículos de Éxodo 5, nos describe cómo era la vida del pueblo en Egipto, cómo era el trabajo del pueblo en Egipto. Y un día Moisés se acercó a pedirle a Faraón que dejara ir al pueblo al desierto a adorar por 3 días. Y Faraón dijo: tienen mucho tiempo para adorar. Quieren ir a adorar a su Dios. Quiere decir que son unos vagos flojos que no trabajan. Y entonces en Éxodo 5:7, mira lo que dice la palabra del Señor. Las palabras de Faraón al pueblo. Dice: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora, sino que vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Esto tiene mucho que ver con lo que el pueblo, cuando Jesús dice: trabajen por el pan, no el que perece, sino el que permanece para vida eterna, está directamente relacionado con este concepto que el pueblo traía de Egipto. Faraón dijo: ellos están ociosos, por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Versículo 9, mire lo que Faraón da la orden: agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Espíritu de Dios, ayúdame a explicar esto. Cuando el pueblo estaba en Egipto, Faraón los hacía trabajar para él. ¿Qué tenía que hacer el pueblo hebreo? Tenían que hacer los ladrillos con los que los egipcios construían todos sus palacios, pirámides y edificios. El pueblo era esclavo. El pueblo comía pan de Egipto, pero trabajaban para Egipto. Vuélveme a poner allí: pan de Egipto versus pan del cielo. El pan de Egipto para el pueblo representaba un sistema utilitarista, donde Egipto los alimentaba, pero era no porque los amaba, sino porque necesitaba que el pueblo produjera más ladrillos. Faraón decía: yo te doy mi carne y mi pan y mis cebollas y ajos, pero tú me das ladrillos.
me produces a mí, tú trabajas para mí, te doy alimento, pero tú trabajas para mí. El pan de Egipto para el pueblo representaba pelea y división. ¿Por qué? Porque cuando Moisés le dice a Faraón, Dios te manda a decir que dejes ir a su pueblo al desierto, adorarlo a él 3 días, y Faraón dice, tienen mucho tiempo para adorar, entonces les voy a duplicar el trabajo. ¿Cómo les duplicó el trabajo? Les dijo, les voy a quitar la paja. Ya los egipcios, capitanes de ustedes, no les van a dar la materia prima para los ladrillos, sino que ahora ustedes, hebreos, van a tener que salir al campo, conseguirse la paja, y me tienen que hacer la misma cantidad de ladrillos que cuando yo les daba la paja. Duplicó el trabajo, porque ahora ellos solo tenían que hacer ladrillos con la paja que los egipcios les daban, pero ahora tenían los hebreos que ir a conseguir su propia paja y hacer la misma cantidad de ladrillos. ¿Qué pasaba cuando un hebreo no cumplía su cuota? Eso está en Éxodo 5, solo que no tenemos el tiempo de leerlo. Cuando un hebreo no cumplía la cuota diaria de ladrillos, ocurrían 2 cosas. Número 1, eran azotados, torturados físicamente. Y número 2, no tenían comida. Egipto entonces representaba para Israel el modelo donde tú vales por lo que haces, tú vales por lo que produces, tú no vales por quién eres. No, a mí no me importa quién eres, decía Faraón, a mí me importa tu trabajo, a mí me importa tener mi X cantidad de ladrillos todos los días. Entonces te voy a duplicar el trabajo porque eres vago, eres perezoso, eres ocioso. Tienes que ir por tu paja, me tienes que dar la misma cuota de ladrillos, y si no, te torturo y te azoto y no te alimento. No hay pan. No hay pan. Entonces, aquí tengo yo una bandejita y unos panes de leche deliciosos. Vamos a orar si el Señor me dice a quién se los siembra ahorita para el desayuno. Este pan representa el pan de Egipto. Entonces, ven mi pastor Omitar, ven. Faraón decía, ¿quieres pan? ¿Dónde están mis ladrillos? Y ahora te duplico el trabajo porque ya yo no te voy a dar paja. La paja la consigues tú, pero me tienes que mantener la misma cantidad de ladrillos. Entonces digamos que Omar conseguía la cantidad. Ten tu pan. Coge uno. Avaro tampoco, uno. Y ahora ven tú. Sí, porfa, ven tú. Vámonos aquí adelante para que los de atrás los puedan ver. Vengan para acá. Esto era lo que ocurría en Egipto. Vengan acá. Omar, nuestro pastor Omar, representa el hebreo que cumplía la cuota. Dice, listo, ya la cumplí. ¿Cómo es tu nombre? Abi. Abi representa otro hebreo, una mujer hebrea que trataba de ir por la paja y seguramente se demoraba un poquito más para conseguirla, y cuando llegaba a hacer el ladrillo no le alcanzaba la cuota. Entonces cuando ella venía que le dieran comida, Egipto decía, ¿dónde estaban tus ladrillos? ¿No cumpliste la cuota? No hay pan. No hay pan. Porque tú vales es por lo que produces, por lo que trabajas. Entonces no hay pan, te puedes ir. No, pero ven, porque esto se agrava. Eso una vez está bien, 2 veces está bien, 3 veces. Pero imagínese esto por meses ocurriendo. ¿Qué es lo que va a pasar al interior del pueblo hebreo? ¿Qué es lo que va a pasar al interior de las familias donde un familiar, digamos que Omar es tío de Abi, y Omar sí cumplió su cuota, Abi no? Y entonces esto ya empieza a pasar una y otra vez. Entonces Abi se está desnutriendo, Omar tiene el alimento para él y para sus hijos. ¿Cómo cree que empiezan a ponerse las relaciones familiares? Cuando unos sí reciben pan y otros no. ¿Será que habrán choques? ¿Sabrá que empiezan a ver, pero venga, deme del suyo?
¿Será que empiezan a haber rivalidades? No, mi pan no me lo coja. No, la paja tampoco, porque esa paja yo salí ayer a conseguirla y es para los ladrillos de mañana. Yo conseguí un poquito más para mañana, para que me toque descansar un poquito. Pero entonces donde llegue otro familiar a robarle la paja, imagínese lo que esto causó en las familias del pueblo. Y todo por el sustento. Ese es el pan de Egipto. Y cuando Dios da maná, en Éxodo 16 Dios envía el maná. Hay algo tan hermoso del maná. Y como el maná es sombra de Jesús, el maná era otra señal que apuntaba a Jesús. Así como la multiplicación de los panes y de los peces apuntaba a Jesús, el maná también en el antiguo pacto. Y es que cuando caía el maná, dice la Biblia que el pueblo tenía que salir a recogerlo. Y solo podían recoger una cantidad específica por día, un gomer, que es 2 litros. Y dice la Biblia que cuando alguno conseguía más que otro y llegaban a la casa a pesar el maná, ¿sabe qué pasaba? Sobrenaturalmente, el maná pesaba lo mismo. Si Omar ya no bajo Faraón, devuélvame el pan, gracias hermano, ahorita se lo llevo. Si Omar bajo el maná, ya no Egipto, sino maná, cuando salieron de Egipto, en el desierto, si él recogía más maná que Abi, y Abi quizás no tenía la misma capacidad para recoger maná, cuando llegaban a la casa y lo pesaban, era exactamente la misma medida. O sea, a Omar se le encogía y a Abi se le agrandaba. Pero no era lo único que pasaba, sino que dice la Biblia que ellos no podían guardar de un día para otro. En Egipto, escúchenme muy bien, en Egipto les tocaba guardar pan de un día para otro, porque no sabían si al día siguiente podrían cumplir la cuota de ladrillos. Pero en el desierto, bajo la mano providencial de Dios, no era así. En el desierto Dios decía: no, cada día caerá la porción de ese día. Y si ustedes tratan de recolectar más porque piensan que se les va a acabar, lo que les sobra se les va a podrir, se pudre. Al día siguiente, cuando iban a mirar el maná que habían guardado, ya no había. Como las galletas de la abuela que guarda. Llegan los nietos y ya no hay galletas. Llegaban al día siguiente a ver el maná, ya no había maná, porque el maná caía para cada uno, para cada día. Gracias, pueden sentarse. Entonces mire esto. Cuando Dios los saca de Egipto, Dios cambió la manera de alimentar al pueblo. Porque el pan de Egipto es un pan que tú recibes por lo que haces. El pan de Dios tú lo recibes por quien eres. Porque eres hijo, porque eres hija, punto, se acabó. No es por el trabajo, no es por lo que haces, no, es por quien eres. Eres hijo de Dios, hay maná. Eres hija de Dios, hay provisión para ti. Recoges menos que el otro, no importa, al final terminará siendo lo mismo para todos. Tratas de guardar para el día siguiente porque no sabes qué va a pasar. No, se te daña, se pudre. Porque yo soy tu Padre bueno que te doy para cada día. Y Jesús dice, ojo, volvemos entonces. Jesús dice: ¿saben algo? Sus papás comieron el maná, pero murieron, porque al fin y al cabo era comida para el estómago. Pero yo soy el verdadero maná. Yo soy el pan que descendió del cielo. Así como el maná caía todas las mañanas del cielo, yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el Verbo hecho carne. Yo soy el Hijo de Dios que se hizo humano. Y el que coma de mí nunca
volverá a tener hambre. Y el que beba de mí nunca volverá a tener sed. ¿Por qué? Porque tanto el pan de Egipto como el pan del cielo hacían dos cosas. Número uno, saciaban el hambre. Y número dos, te daban fuerzas para continuar. Pero había algo que ni el pan de Egipto ni el maná del desierto podían hacer, y es saciar tu alma, saciar el hambre de tu corazón, saciar el hambre que no se llena yendo a un restaurante, saciar el hambre que no se quita degustando de un manjar, saciar el hambre profunda que el ser humano tiene por ser amado, por ser aceptado, por ser valorado, no por lo que hago, sino por lo que soy. Y Jesús dice: ese pan, ese maná, ese ya no es tangible, ese ya no lo degustas con tus papilas gustativas, ese lo recibes por fe en tu corazón, y ese soy yo. Yo no te voy a dar el pan de vida, yo soy el pan de vida. Yo soy el alimento que tú necesitas. Cuando Jesús se revela como el pan de vida, lo que Él nos está diciendo es: yo no quiero ser tu proveedor, yo quiero ser tu provisión. Es mucho más profundo que solo salir a recoger pan y comer. Jesús está diciendo: yo no vine a darles más maná. El maná era una señal de mí. Yo vine a ser el pan que ustedes necesitan, porque yo soy, ojo, Jesús no dijo: yo les doy el alimento que permanece. No, yo soy el alimento que permanece. En otras palabras, Jesús dice: si tú no me comes a mí diariamente, no vas a vivir. No vas a vivir. Si entendemos que Jesús es el pan de vida, iglesia, tenemos que comerlo. ¿Y qué significa comer? Y con esto quiero terminar. Cuando tú lees todo el capítulo 6 de Juan, te das cuenta que comer, porque ¿cómo me como a Jesús, Juan Pablo? Eso está un poquito difícil. ¿O es que acaso creemos en la doctrina que dice que cuando tomamos la cena Él se vuelve físicamente el cuerpo? No. Comer a Jesús significa creer. ¿Y cómo lo sé? Porque después de que Jesús les dice: no trabajen por la comida que se acaba, el pan de Egipto, trabajen por la comida que permanece. ¿Sabes qué es lo otro curioso? Jesús está usando la ironía. Jesús estaba usando una ironía, porque Él les dice: trabajad no por el pan que perece, sino por el que permanece para vida eterna. Entonces, si hay que trabajar, Dios no llama a ociosos ni a vagos, pero el trabajo en el reino, mire lo que es. Versículo 28, le dijeron a Jesús: ¿qué debemos hacer? O sea, ¿cómo trabajamos por este pan? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Cuál es ese trabajo, Jesús? Y en el versículo 29 de Juan 6 respondió Jesús y les dijo: esta es la obra, este es el trabajo. ¿Saben cuál es? Que creáis en el que Él ha enviado. El trabajo de un creyente es creer. Lo voy a volver a decir: el trabajo de un creyente es creer. Lo que Dios espera de ti y de mí no son ladrillos, es fe. Lo voy a volver a decir por acá: lo que Dios espera de ti y de mí no son ladrillos, es fe. Comer es creer. Y si lo explico un poquito más, es oír, creer y obedecer. Eso es comer a Jesús. Ponte de pie ahí donde estás. Esto es comer a Jesús.
Le voy a dar, para los que toman nota, todos estos versículos, anótelo, de Juan capítulo 6, donde habla de esto. Versículo 29, y esta es la obra, que creáis en el que Él envió. Versículo 36, mas os he dicho, después de que Jesús dice, yo soy el pan de vida que descendió del cielo, dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Ustedes me han visto como pan, pero no me han comido como pan, porque no creen. Anota este otro versículo, versículo 47 de Juan 6. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y por último, versículo 64. Jesús dijo, hay algunos de vosotros que no creen. Y por eso yo titulé este mensaje, Jesús, el pan que no todos quieren. Porque no todos creen. ¿Cómo me como a Jesús? ¿Cómo me alimento de Jesús? Oyendo la palabra, creyendo la palabra y obedeciendo la palabra. Por eso es que hubo dos respuestas. Anota esto, hubo dos respuestas así de pie. Ante la revelación de Jesús como el pan de vida, hubo dos respuestas aquel día. Primero, la multitud. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Versículo 60 de Juan 6. Al oír las palabras de Jesús, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y en el versículo 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. En el momento que Él les dijo, cómanme a mí, porque yo soy el alimento. Yo no les vine a dar el alimento, yo soy el alimento. Yo no les vine a dar este pan, esto era maná. Esto mi padre se los dio en el desierto, pero esto hablaba de mí. Yo no soy esto, no. Yo soy un pan que nunca te hará volver a tener hambre si lo comes todos los días. ¿Y cómo me comes? ¿Cómo te alimentas de mí? No de mis milagros, no de mis milagros. Hay gente que solo vive de los milagros. No, eso es maná. No. ¿Cómo me alimento del pan que es Jesús? Oyéndolo, creyéndole y obedeciéndole. Y entonces dice que muchos dijeron, uy, no, yo mejor me voy. Yo este pan no me lo como. ¿Por qué? Porque comerse este pan es que no te comes lo que tú te quieres comer. Comer este pan es que no te vas para donde tú te quieres ir. Comer este pan es que no reaccionas como tú quisieras reaccionar. Comer este pan es que tú no respondes como tú quisieras responder. Comer este pan es que mueres a ti mismo para hacer la voluntad de Dios. Y entonces unos dijeron, no, ese pan, gracias, se ve muy rico, delicioso, pero yo creo que tiene gluten, no me lo voy a comer. Pero en cambio, versículo 67, pónmelo en la pantalla. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, ya no andaban con Él. Y entonces dijo Jesús a los 12 les dijo, ¿queréis acaso iros también vosotros? También van a rechazar quién soy. Les gusta lo que les doy, pero me rechazan por lo que soy. Y Pedro declara, le respondió Simón Pedro, versículo 68, dilo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Yeshua. Levanta tu voz. Tú tienes palabras. Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras. Tú
tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde más iremos? ¿A dónde más iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna. Tú eres la palabra de vida eterna. Tú eres el verbo hecho carne. Tú eres el pan de vida que descendió del cielo. Y el que cree en ti no morirá, sino que tendrá vida eterna. Alguien reciba el pan, alguien reciba a Jesús, alguien coma, alguien aliméntese en esta mañana. Alguien dígale: hoy te creo una vez más, Jesús. Hoy creo lo que me digas, hoy creo lo que me hablaste, hoy lo creo, hoy lo vuelvo a creer, hoy me vuelvo a alimentar de ti. Mi amado es el más bello. Millares y millares. Vamos, dilo: mi amado. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre Levanta tus manos al cielo y respóndele al Señor en tu propia comunión con Él. Respóndele. ¿Qué vas a hacer con este pan? ¿Qué vas a hacer con este pan? Yo no te proveo por lo que tú haces para mí, dice el Señor. Yo no te doy cosas por lo que tú haces para mí. Yo te proveo porque yo soy tu pan, porque yo soy tu Padre. Tú no vales por lo que haces. Eso es Egipto. Así se come en Egipto. Y si comes el pan de Egipto, volverás a tener hambre. Y si comes el pan del pecado, volverás a tener hambre. Y si sigues tratando de vivir una doble vida, tendrás hambre. Y si sigues tratando de hacer las cosas a tu manera, tendrás hambre. Si sigues tratando de llevar ese negocio adelante en tus métodos y tus fórmulas, volverás a tener hambre. Si tratas de cambiar ese hogar a tu manera, tendrás hambre. Si te sigues aferrando al pan de Egipto, volverás a tener hambre. Porque aunque te sacia, te cansa. El pan de Egipto te sacia por un momento, pero te amarga la vida, porque no te da libertad. El pan de Egipto te llena por unos minutos, pero luego te recuerda que tú solo eres esclavo. Pero yo soy el pan de vida. Yo soy el que descendió del cielo. Yo soy el verbo hecho carne. Yo soy el que rompo esas cadenas. Yo soy el que te da libertad. Yo soy el que te vuelve a dar vida. Yo soy el que te vuelve a dar gozo en tu familia, en tu relación con tus hijos, en tu economía, en todas las áreas de tu vida. Dice el Señor: yo soy el pan. Yo no doy pan, yo soy pan. Yo soy tu alimento y tu sustento. Yo soy tu fuente. Yo soy tu fuente, dice Dios. Créelo. Esta semana cuando vayas a trabajar, créelo. Esta semana cuando te enfrentes a situaciones difíciles, recuerda quién soy yo. Yo soy quien te sostiene. Yo soy quien te alimenta. Yo soy quien te da gracia. Yo soy quien te da favor. Yo soy quien te da sabiduría. Yo soy el que te sostiene con su mano derecha. Yo te levanto, hijo. Yo te levanto, hija. Soy pan para ti. Come de mí. Vuelve a mí. Créeme a mí. Trabaja para mí. Yo pido fe. Yo no te pido lo imposible. Tú haces lo posible y yo hago lo imposible. Yo soy el pan. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares. Vamos, dilo, Yeshua. La última vez, decláralo.
y dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por ser el pan que te alimenta, el pan que te sostiene. El diablo pensó que no ibas a superar la pandemia, pero aquí estás. Perdiste el trabajo, pero aquí estás. Cerró la empresa, pero aquí estás. Perdiste seres queridos, pero aquí estás. Porque Él es el pan. Él es el pan que te sostiene. Él es el pan que te alimenta. Él es el pan que te da fuerzas cuando nada ni nadie más te la puede dar. Cuando ni tu esposa ni tus hijos te entienden, Él te entiende. Cuando nadie se pone de tu lado, Él se pone de tu lado. Él es tu pan. Él es tu pan. Bate tus manos y dale gracias. Y si puedes, apláudelo. Apláudelo a Él, a Él, a Él. El único hombre sellado por el Padre. El único alimento que permanece para siempre. Te amamos, Señor.